Bueno, ¿qué tal, Javier? Bueno, pues la verdad muy sorprendido de estar aquí, pero muy contento porque es señal que hemos superado la pandemia y podemos estar reunidos y muy contento que seas tú el que haya seguido el galardón en esta materia. Nada, ¿Eh? bueno, yo también pues muy agradecido de estar hoy aquí y, bueno, pues agradecer también a la Fundación el que haya contado conmigo para este prestigiosísimo premio y nada, hablar un poco también de la motivación de por qué entramos en la universidad. ¿Tú por qué entraste en la universidad, Javier? Bueno, la verdad es que curiosamente yo entré en la universidad siguiendo la vocación familiar. Sí, mi familia, de todos los que tenemos historia, hasta mi bisabuelo, todos han sido juristas y además han sido notarios y ese era un poco mi destino. Pero allí en la universidad pues conocí al profesor Olivencia, famoso de la Expo, y me dijo que la universidad necesitaba profesores y al mismo tiempo me habló del seguro y me dijo el tema del seguro es muy interesante. Y dentro de los seguros, muy interesante uno nuevo que se llama el de pérdida de beneficio. Y ahí pues inicié mi andadura universitaria. Tuve la suerte de ir a Bolonia, donde estuve en contacto con la doctrina italiana, que a su vez tenía contacto con la alemana, porque en aquella época encontrar bibliografía sobre un tema era complicado y realmente, pues sí. Y curiosamente ahí se inició mi relación con UNESPA, con Félix Mansilla, que en aquel momento era abogado del Sindicato del Seguro y me ayudó mucho en la realización de trabajo. ¿Y tú qué tal? ¿Por qué entraste? Bueno, pues yo entré casi, podría yo, al contrario de lo que has comentado, yo entré casi por casualidad. Yo estaba preparando, quería preparar oposiciones, me gustaba la docencia porque había hecho mis pinitos como profesor de tenis y tal, y en aquel entonces Alfonso Piñón, que era mi profesor, me animó a que empezara la carrera académica. Empecé con una gran vocación docente. Y luego pues llegué a la investigación como cualquier universitario en el ámbito del seguro porque, bueno, en el departamento de Valencia, vamos a decirlo así, el alma mater fue Broseta, don Manuel, y él había hecho la tesis del contrato de reaseguro, que eso luego se dedicó a otras materias, y Vicente Cuñat, que al final fue la persona que me acogió como discípulo, pues también había trabajado la parte de seguros y decidimos pues empezar con un tema como la liquidación del siniestro y a partir de ahí el tema pues no me ha dejado salir. Es una materia que tiene tantas aristas y tantas cuestiones que siempre te piden una conferencia de un tema, tienes que hacer un artículo de otro y ha sido un tema recurrente. ¿Y tú cómo ves la situación actual, Javier? Bueno, la verdad es que estoy un poco ya al margen del mercado, pero yo quisiera hablar un poco del COVID. Yo creo que el COVID ha sido un reto muy importante para el seguro. Aprovechando que está entre nosotros la presidenta y para no obligarle a hablar a ella de lo bueno que ha hecho UNESPA, yo que he trabajado 11 años en UNESPA y estoy muy agradecido en mi formación jurídica, pues quiero decir que realmente me sorprendió muy gratamente la posición positiva de UNESPA de decir fuera póliza. Es decir, hay que recordar que tanto las pólizas de asistencia sanitaria como de decesos tenían excluida expresamente la pandemia. Se podía plantear incluso en la de vida. Entonces, realmente fue importante ese paso adelante y mucho más importante lo del seguro de los sanitarios. Es realmente increíble que el gobierno español no fuera el que diera ese paso y lo diera la iniciativa privada. Y bueno, la última noticia que tengo yo a través de la página web es que actualmente los fondos que han quedado pues se están dedicando al tema de vacunación. Yo no sé si me falta algo. Esto no está establecido, pero yo creo que debo decirlo. Desde mi punto de vista, al haber estudiado mucho el tema, creo que también tenía que haber dado un paso positivo el consorcio, ¿no? Consorcio de compensación. ¿Tú qué opinas del consorcio?
Sí, bueno, yo sí que veo que el consorcio pues, es una cosa muy nuestra, ¿no? Que surgió, como tú bien sabes, para atender las necesidades después de la guerra civil del sector asegurador, pero que es una institución que luego ha demostrado su vigencia. De hecho, a mí es una de las conferencias que cuando salgo fuera me suelen pedir más, porque yo creo que es una cosa que llama la atención y la alternativa yo creo que no es equivalente, porque la alternativa al consorcio sería asegurar los grandes riesgos a través de reaseguro y yo pienso que funciona bien. Pero bueno, como todas las instituciones, pues a lo mejor en este momento pues sí que podía haber dado algún paso adelante más en esta situación, sobre todo porque el consorcio tiene también como entidad empresarial que es, adscrita al Estado, pues tiene también esa capacidad financiera que a lo mejor el sector no tiene, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que es verdad que el COVID ha sido un reto para todos los sectores económicos, pero desde luego para el sector asegurador lo ha sido. Y yo creo que los problemas pues vendrán judicialmente, pues por un problema clásico, que es un problema que legislativamente alguna vez habrá que resolver, que es el tema del control de incorporación de las pólizas, ¿no? El tema del archiconocido tema de cláusulas limitativas, delimitativas, de las cláusulas lesivas, que es un tema que está en la legislación y que alguien como yo, que se ha dedicado tantos años a mirar la jurisprudencia, ve que es una fuente constante de recursos de casación y que todavía está pendiente de establecer. Y no sé tú cómo ves también el presente. Sí, bueno, yo diría que en el tema del COVID, un poco para cerrarlo, yo creo que ha faltado un poco de posición positiva, aunque también para hablar bien de ello, porque yo soy mutualista, la mutua madrileña automovilista ha dado esos 2 meses, pero yo creo que desde el punto de vista jurídico hubiese sido más interesante el atacar al tema de la indivisibilidad de la prima. Es decir, ese tema tú sabes mucho, has estudiado el tema de la indivisibilidad de la prima, yo creo que la prima es divisible, es decir, que habría que haberla devuelto de alguna forma o compensado, como se ha hecho en Europa, porque un poco los otros países ese ha sido el modelo. Aquí, en cambio, salvo ese punto concreto de la mutua que ha dado 2 meses más, pero con limitaciones, sin embargo, no ha habido esa posición de enriquecimiento injusto. ¿Tú cómo lo ves eso? Bueno, yo más que de eso me gustaría hablar porque he visto que durante las intervenciones previas se ha hablado de un tema del que con lo que estoy ahora más centrado, que es el tema de la responsabilidad social de la empresa, inversión socialmente responsable y tal. Y yo creo que, te digo también como tema de presente, yo creo que también es bueno reconocer el esfuerzo que se está haciendo por parte de todos, pero que es un fenómeno relativamente reciente, de la responsabilidad social de la empresa. Si miramos lo que ha sido la evolución de las memorias de sostenibilidad, bueno, lo que ahora son los estados de información no financiera, ha sido también una evolución muy positiva, pero que todavía queda mucho camino por recorrer, ¿no? Yo creo que, y esto ya nos da pie al otro tema que también nos proponían, de ver cómo veías tú el futuro desde el punto de vista legislativo, por dónde tenía que ir el tema, ¿no? Sí, bueno, estamos en un momento de aniversario de los 40 años de la Ley de Contratos de Seguro, que, como tú sabes, ahí nuestros comentarios han sido bestseller. El nuestro ha llegado a la 4ª edición y yo creo que el vuestro también, ¿no? No, el nuestro no ha llegado a tanto. No ha llegado. Bueno, el hecho es que lamentablemente el fallecimiento de don Fernando nos ha dejado un poco sin aliento y eso ha llevado a que nuestro buen amigo Abel Veiga pues haya hecho una tarea extraordinaria también de actualización de los trabajos, etcétera. Entonces, desde el punto de vista académico, yo creo que el seguro tiene una pujanza total. Creo que habría que cada vez más buscar especializaciones en seguro a nivel de máster, a nivel, como ya creo que se hace en Santiago y en algunos otros lugares de España. ¿Tú estás de acuerdo un poco en esa línea? Sí, bueno, yo creo que, fíjate, yo cuando llego al tema, cuando empiezo con la tesis, empiezo en el año 93,
sí que es cierto que prácticamente no había mucha gente que se dedicara a estudiar el contrato de seguro. La obra de referencia en ese momento era claramente el comentario del que mencionabas, que ya ha llegado a la 4ª edición. Había una jornada que se organizó también sobre la ley y algún otro trabajo, el libro de don Joaquín Garrigues, pero había poca gente que, en definitiva, poca masa crítica dentro de lo que es los estudios del derecho del seguro en general. Y yo creo que en ese aspecto sí que, desde el punto de vista académico, se ha hecho el esfuerzo de abordar las 3 patas, ¿no?, de lo que es el derecho del seguro. Ya tenemos especialistas, sí que es verdad que menos, en la parte de supervisión de entidades. Pues hay algunos trabajos meritorios, no tantos, pero ya los hay. Hay trabajos también, tú has hecho también algunos de ellos, sobre distribución de seguros, y sobre todo también hay un cuerpo importante de profesores que nos hemos dedicado también a la parte de contrato de seguro. Yo creo que en ese aspecto, desde el punto de vista académico, se ha hecho ese esfuerzo. Hay gente ya formada en estas materias y lo que hace falta, pues, hacer un esfuerzo de transferencia. Uno se ha hecho, como bien has comentado tú, a través de publicaciones como los comentarios a la ley de contrato de seguros que hay o a otras obras de referencia. Y bueno, luego hay también, pues, ya másters que se están haciendo, y yo creo que es una cosa muy positiva para el sector en general esa transferencia desde el punto de vista, desde luego, de desarrollo del sector, porque la formación en una materia como el seguro, pues, es indispensable, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Sí, bueno, yo quisiera decir que hace años, cuando estaba en contacto con juristas alemanes, me señalaban que cuando llegaba el entierro de alguien, en ese entierro había un representante del asegurador, y ellos me explicaban que ese representante del asegurador era un mediador, en el fondo, que estaba en aquella localidad donde estaba el difunto. Es decir, no había seguro de deceso como tenemos nosotros, sino que el seguro de vida tenía, por así decir, no con nuestra legislación, que tenemos que esperar 15 días para tener el certificado del registro civil y después tener 20 días para tener el certificado de última voluntad y conocer qué seguro hay. Es decir, que hay aproximadamente un mes y pico desde que una persona fallece hasta que se ha enterado seguro. Pues eso no es culpa de las compañías, eso es culpa del sistema. Entonces, hoy día, de la digitalización puede permitir la simultaneidad, es decir, cuando se sabe una persona ha muerto, en esas 24 horas se puede saber perfectamente qué seguros tiene, y en el entierro ya estar pagando la compañía de seguro para hacer visible el seguro. Yo creo que el gran problema del seguro es la falta de visibilidad. Si la gente no tiene conciencia del seguro. Recuerdo, hace muy pocos días hubo un siniestro en el garaje y estaba el presidente allí hablando y estaba muy preocupado porque estaban los bomberos y tal. Y entonces yo enseguida, pues, saqué el seguro y digo, oye, no te preocupes, que esto está cubierto por el seguro. Parecía que yo hubiese abierto ahí algo ignorado. Y entonces eso es muy frecuente en nuestra sociedad. Es decir, la gente no tiene conciencia del seguro, no está visibilizado. Entonces yo creo que esa de la presencia, puesto el ejemplo que lo hace muy bien el seguro de deceso, pero el seguro de deceso es un invento español y tal. Entonces yo creo que esa presencia del seguro en esos momentos claves de la vida humana, como es ese de la muerte, pues yo creo que puede ser importante. Y ese cambio lo tenemos con la digitalización, es decir, la digitalización puede lograr esa realidad de no tener que esperar un tiempo impresionante. ¿Tú no estás de acuerdo un poco con esa idea? Sí, bueno, ya que lanzas el tema de la digitalización, del que también se ha hablado antes, yo creo que uno de los grandes retos del sector va a ser adaptar la legislación a las nuevas exigencias tecnológicas. Yo, por ejemplo, soy bastante aficionado al tema tecnológico por afición, vamos a decirlo así, por hobby, y yo me gusta mucho ir a los foros de Insurtech, ¿no?, y de FinTech, y por ejemplo, una de las cosas de las que se habla recurrentemente es del pago por uso, ¿no? Y yo siempre me pregunto, como jurista que soy, que de eso ya no es afición, sino que es devoción,
la regulación de los artículos 14 y 15 es absolutamente inaplicable a un seguro como el de pago por uso. O sea, esto que yo creo que va a venir, ¿no? Porque al final la realidad se impone y la tecnología es una realidad. Esto de que tú puedas dar de alta o no el riesgo y eso incidir en lo que te cobran o no te cobran finalmente, no puede funcionar con plazos de 1980, ¿no? De cuando habla la ley de un mes que tienen de tiempo para poder pagarse y con todo lo que se ha generado ahí en torno al cuerpo jurisprudencial. Entonces yo creo que uno de los grandes desafíos, y entro ya también con el tema del futuro, va a ser que desde el punto de vista legislativo seamos capaces de adecuar la legislación. Y ya no hablo solamente de la de contrato de seguro, sino también la de supervisión y la de incluso te diría la distribución, ¿no? A lo que son las nuevas realidades tecnológicas. Y ahí yo creo que tenemos mucho que hacer los juristas y los que se dedican al campo de la tecnología, porque yo también en los foros a los que yo asisto veo, y no quiero tampoco ser especialmente crítico en este acto, pero veo que a veces se desconoce un poco por parte de los tecnólogos lo que es la parte legislativa, y hay veces alguno me comenta, es que yo no entiendo por qué no invierten más las compañías en mi producto. Y digo, bueno, es que a lo mejor tu producto es ilegal, vamos a decirlo con franqueza, porque no encaja con lo que dice la legislación y no hay ninguna compañía aseguradora, lógicamente, que se vaya a meter en un producto que no esté en el escrupulosísimo respeto de la legalidad, ¿no? Y entonces yo creo que eso va a ser uno de los desafíos de futuro, pero yo creo que tú debes de ver también más, ¿no? Sí, bueno, yo soy un enemigo de la banca y de su influencia terrible en el seguro que ha llevado a una gran confusión. Y entonces hay un instrumento que las compañías están imponiendo por doquier, que es la domiciliación bancaria, con todos los problemas de protección de datos, etcétera, que tiene, y que yo creo que, yo pongo el ejemplo americano, ¿no? Los americanos no tienen la domiciliación de pago y su sistema económico funciona mejor que el nuestro, ¿no? Entonces me parece que le estamos otorgando un poder a la banca excesivo en un momento en donde la banca, como afortunadamente nuestros jueces, pues le están dando caña en el tema de los gastos, en el tema de los abusos que ha existido con las cláusulas. Eso sí que son cláusulas lesivas las que la banca imponía en estas situaciones. Entonces yo creo que quizás ha llegado el momento de crear fórmulas de pago distintas de esa tradicional de la domiciliación bancaria, que le damos unos datos al banco que después utiliza en su propio beneficio, es decir, utiliza esa información para venderte otros productos relacionados con el seguro y dice, ¿por qué pagas tanto por el seguro que podía pagar menos con mi compañía, ¿no? Pero claro, hay ahí el valor añadido y dejadme que ponga una flor a mis clientes actuales, porque tengo mediadores que confían en mí todavía. Entonces, estos mediadores realmente su valor añadido es justamente esa. Es decir, ser un instrumento de diálogo con las compañías de seguro para lograr el pago, que realmente lo estudiaste tú muy bien, el pago del siniestro, que es el verdadero meollo para que existe el seguro, ¿no? Sí, bueno, yo creo que efectivamente, y nosotros, una de las iniciativas que hemos tenido últimamente en Valencia ha sido precisamente el crear la revista de Derecho del Sistema Financiero, ¿vale? Porque pensamos que hace falta una mayor transversalidad en los estudios, ¿no? Yo creo que el sistema financiero está evolucionando hacia un corpus común y hay que pulir este tipo de cuestiones que tú comentas, ¿no? Esa desconfianza que existe entre los diferentes canales, esa posible competencia
ya no solamente en el tema del pago de la prima, ¿no? Pues la competencia que pueda haber por una parte con el contrato de factoring y el contrato de seguro de crédito. Ahí hay productos, o la caución y el aval bancario. Yo creo que hay que ir hacia una visión un poco más integradora de lo que es el sistema financiero, que es uno de los temas, y por eso nosotros en Valencia hemos hecho la revista y también organizamos ahora en diciembre el congreso. Y luego, además, pero desde el punto de vista más regulatorio, ¿tú por dónde piensas que debería de ir el tema? Hombre, yo creo que efectivamente estoy de acuerdo contigo en que habría que regular, pero yo creo que hay que regular cada aspecto de forma independiente. A mí me parece bien lo de la Revista Española de Seguros, que sigamos ahí y que realmente... Porque en el fondo yo creo que la cuestión clave sería que la Dirección General de Seguros dejase de ser una Dirección General integrada en un ministerio y pasase a ser una entidad independiente, que tuviera sus propias reglas. Entonces ahí tradicionalmente se distingue entre el aspecto regulatorio, es decir, había un ente regulatorio, y el aspecto fiscalizador, no que actualmente están unidos los dos. Es decir, que hoy la Dirección General de Seguros tiene que cumplir las dos funciones. Y en un futuro, yo pienso, un futuro debía ser distinto. Yo creo que somos quizá el único país de Europa que todavía no existe ese ente público. Es decir, existe en Francia, en Italia, en Portugal. Pero independiente del resto de los sectores, o sea, tu Mi propuesta opinión, en mi aspecto, sí. Yo creo que el hecho de que, por ejemplo, lo que pasa con los ingleses, ¿no?, donde el poder lo tenga la banca, yo creo que es malo para el seguro. Y el seguro tiene que tener su propia autonomía y sus propias reglas de juego. Entonces, por ejemplo, contestándote a lo que tú has dicho, yo creo que es mucho mejor el seguro de caución que el aval bancario, porque el seguro de caución no te pide de esa forma como lo hace el aval bancario. Y yo recuerdo cuando fui a hacer un aval bancario para defenderme en un caso concreto, el banco me pidió que yo tuviera en mi cuenta ese dinero que me estaba avalando. Eso no lo hace una entidad de caución. Entonces yo creo que el producto de seguro de caución, lo que pasa es que los clientes no lo saben porque falta la visibilización del seguro. Volviendo al tema del factoring, mucho mejor el seguro de crédito del factoring. Pasa, el seguro de crédito ha cogido del factoring el estudio de la clientela, que era muy importante y le faltaba al seguro de crédito. Pero yo soy un hombre, la verdad que soy un hombre enamorado del seguro y que he hecho muchas cosas del seguro, pero creo que tenemos que defender nuestra autonomía frente a la banca y la bolsa, porque es que si no la defendemos, el seguro será simplemente un instrumento que utilizará la banca y así ocurre en determinados países donde hay gran diferencia entre el poder de las entidades aseguradoras. A mí, cuando leí un libro fundamental de los banqueros invisibles, donde ponía el ejemplo de la compañía de seguros norteamericana y su influencia en el sector bancario, me gusta mucho más ese modelo que el modelo que tenemos en España. Hombre, yo creo que yo también soy de los que aboga porque existiera esa autoridad independiente. Yo también creo que sería mejor que cada sector tuviera su especialización, porque luego también te das cuenta que luego cada parte tiene sus singularidades, ¿no? Que es verdad que hay que buscar en algunos puntos la confluencia, pero que las singularidades son innegables y que van a permanecer. Pero luego sí que creo que debería haber una suprainstitución que en algunos casos evitara conflictos como los que ha habido a veces, de que, como esto, hay veces que el regulador no sabe de quién es la competencia, ¿no? ¿Esto realmente debe de ser competencia del Banco de España o de la futura autoridad de supervisión de seguros? Y que hubiera, a su vez, un cuarto órgano donde se sentaran los tres para este tipo de planteamientos más globales se pudieran también resolver, ¿no? Y un poquito sería el modelo. Y tú, del tema este también, aunque sea una pregunta ya clásica de la reforma de la ley de contrato de seguro, ¿tú esto cómo lo ves? Bueno, como sabe, a través de mi intervención como asesor jurídico de UNESPA, hay párrafos de la ley de contrato de seguro que los redacté yo. Entonces, claro, el querer modificar un hijo tuyo,
pues realmente te duele, ¿no? Y yo creo que ese hijo está tan bien estructurado y es tan flexible que hace que haya durado 40 años. ¿Cuántas leyes en España han durado 40 años? Pues muy pocas. Entonces yo creo que hay que tener cuidado al tocarlas. Es decir, que no quitemos... Porque ahí hay un equilibrio entre los aseguradores y los asegurados. Y ese equilibrio no se debe romper. ¿Por qué está el 20%? El 20% está porque la misión de las compañías de seguro es pagar rápido, ¿sí? El 20% empieza a los 3 meses. Es decir, 3 meses es un disparate para pagar un siniestro. Ya te he dicho hace un momento que en Alemania, en el entierro de la persona, está la compañía pagando el seguro de vida. Es decir, tenemos que buscar fórmulas rápidas. Entonces, está bien que el legislador sancione esa postura negligente. ¿Y tú qué opinas? ¿Quieres cambiarla? Vamos a ver, yo de ese tema pienso que nosotros tendríamos que ir a un modelo de 3 niveles de protección, ¿no? Vamos a ver, que la ley de contrato de seguro ha sido una excelente ley, yo creo que a estas alturas no lo discute nadie, ¿no? Ha sido una ley que ha pervivido mucho en el tiempo. Nosotros en el departamento, cuando volvió, en paz descanse, Carmen Alborch, especulábamos, después de tanto tiempo fuera, qué leyes que ella explicó en su momento, antes de pasar a la vida política, tenía que volver a explicar ahora que volvía otra vez a ser docente. Y llegamos a la conclusión de que solo había dos, que era la ley cambiada del cheque y la ley de contrato de seguro. Todo lo demás era nuevo, había cambiado el temario de tal manera que era algo, claro, ha sido una evolución intensa durante estos años. Bien, dicho esto de que la ley a mí me parece que ha sido una ley maravillosa, ¿vale? Yo creo que, bueno, también 40 años no es cualquier cosa, y yo creo que sí que deberíamos de evolucionar, pero evolucionar hacia los 3 niveles que digo yo. Yo creo que hay claramente tres niveles. Uno que sería incluso una ley de consumidor de seguros, ¿vale? En la que sí que podíamos ser más tuitivos. Luego otra que se situaría en el nivel actual de la ley de contrato de seguro, en la que hablaríamos de asegurado con carácter general. Y luego ya, aunque esa no creo que a lo mejor necesite regulación, el tercer nivel de grandes riesgos, porque las grandes empresas no... Incluso, fíjate, yo con lo del tema que hablabas del 20%, yo he conocido algún caso en la realidad judicial española en la que el 20% era una auténtica espada de Damocles sobre una compañía aseguradora cuando está enfrente una multinacional, ¿no? O sea, yo en la protección del consumidor pienso que es necesaria, pero hay veces que dar esos instrumentos a grandes multinacionales, claro, me parece que a veces es contraproducente, porque claro, hoy por hoy tampoco tiene culpa nadie, me refiero dentro del sector, que el Tribunal Supremo esté dictando sentencias a 5 años vistas, ¿vale? Y si un asunto se enquista y hay que acudir a los órganos jurisdiccionales, los plazos son brutales, y en ese aspecto, cuando estamos hablando de intenciones millonarias, realmente el tema hay que ponderarlo, ¿no? Pero yo creo que yo sería partidario de esos 3 niveles. Una regulación muy intuitiva, en la que a lo mejor la agilización venía también, no solamente por los instrumentos, sino por los métodos de resolución de conflicto. Un segundo nivel, y luego el tercer nivel, que ya sería, pues, además libertad, que serían, pues, lo que se conoce como grandes riesgos. Pero bueno, ahí también cuestiones en los otros sectores. ¿Tú ves alguna otra, por ejemplo, en materia de distribución? Sí, bueno, yo quisiera, porque ya creo que estamos llegando a nuestro final, yo quisiera apoyar un poco la idea clave de transparencia. Y hace unos días llamé a una institución aseguradora y pedí una estadística. Y me dijeron que no me la daban porque estaba pagada por las compañías de seguro y tal. Y eso que yo me presenté como estudioso, que es lo que soy, y por lo que me han dado el premio. Entonces, que niegan a un estudioso un documento que es muy importante porque te está contando la realidad del sector. Que te nieguen un documento porque ese documento lo van a utilizar solo las compañías de seguro, cuando realmente lo que tienen que ver las compañías de seguro y lo que tienen que ver todos los ciudadanos es que estamos todos en el mismo barco. Si el banco del seguro no es un barco solamente de compañía, sino es un barco de compañía, de mediadores, y es un barco también de asegurados. Por lo tanto, yo creo que lo que hizo esta institución
es algo en contra de la transparencia. Es decir, tenemos que ser transparentes y eso es una tarea de mucho tiempo porque siempre el que sabía seguro ocultaba esa información para beneficiarse de ella. Al contrario, esa información hay que darla a la sociedad. Yo lo he intentado a lo largo de toda mi vida académica para que cada vez más la sociedad conozca el seguro y se beneficie el seguro. Que es bueno el seguro, siempre decía, no, es que el seguro hay que venderlo. No, el seguro tiene que nacer de la sociedad y la sociedad tiene que pedirlo. Y la forma de apoyar eso es la transparencia.